Bien, buenas tardes, estimados alumnos. ¿Cómo están? En este horario, ¿cómo se llama este horario? Diurno todavía, diurno, pero de la tarde. ¿M? A lo mejor ustedes ya lo están viendo este video, a lo mejor después de las 3 o a lo mejor en la noche. Así que pido disculpas allí porque, de verdad, cuando uno tiene que grabar la clase, eh, bueno, y ustedes ya, ¿para qué estoy explicando esto? Ustedes saben, necesita generar un espacio de tiempo y no se produjo, no se produjo. Entonces, como no se produjo ese espacio de tiempo, no pude dejarlo hecho. Aparte que estaba analizando unos antecedentes que terminaron por no convencerme. Pues estaba preparando la clase para los efectos de revisar algunas sentencias eh, sobre negativa del conservador, que era lo que estábamos viendo. O sea, perdón, sobre inscripción conservatoria, pero estaba viendo fallos a propósito de negativa. Y me dio de buscar en primera instancia, entonces ahí me compliqué un poquitito. ¿Mm? Pero encontré algunos que los vamos a dejar para el taller de más tarde. ¿Ya? Bueno, esperando que estén bien. ¿Mm? Ya no hay mucho más que decir de la pandemia. Lamentablemente las cosas no avanzaron como habríamos querido y estamos en un escenario, yo creo que ni siquiera imaginado. Ni siquiera imaginado. Al principio se hablaban de 40.000, de 100.000, y hoy día ya estamos, ya ni pensar en los números, ¿cierto? Bueno, pero lo importante yo creo que aquí en el fondo sigue siendo el plano nuestro, el plano de las personas, el plano en el que nos apoyamos, en el plano en que si podemos ser solidarios, hay que serlo, eh, si podemos cuidarnos de una manera efectiva, si tenemos la opción de cuidarnos, porque ya hoy día se ha vuelto una opción cuidarse, ¿cierto? La gente que a veces tiene que ir a trabajar no es una opción. Entonces, hagámoslo, hagamos una contribución. Uno siente que yo he entrado en contradicción con muchas personas. Eh, Obviamente contradicciones de opinión, a eso me refiero. Eh, por, por bien la forma en que se ve la pandemia, por los tratamientos que se han dado. Pero si lo es porque nuestra formación influye en nuestro pensamiento. Nosotros, querámoslo o no, al ser formados en el ámbito de la norma, para nosotros es muy difícil aceptar muchas cosas que se están viendo. ¿Mm? A lo mejor en otras profesiones esto no se nota, pero es que en esta nosotros trabajamos con la norma. Trabajamos con el principio de la obligatoriedad, con el principio de la legalidad, con la necesariedad de que la norma efectivamente sirve para regular conducta humana, que el derecho es un fenómeno social, ¿ah? Y que por lo tanto busca precisamente que la conducta humana no se vuelva un caos y se regule, ¿cierto? Entonces al final uno descubre que la sociedad está viendo otra visión y por eso es tan difícil a veces entender. Y tampoco es lejano para nosotros el tema. También nosotros estudiamos las formas en que se accede al poder y cómo desde el poder se genera el derecho. Así que tampoco es un tema nuevo, pero aún así, en esas formas hay eh, hay muchas situaciones de formación del derecho en la que nosotros eh, mantenemos la racionalidad. ¿M? En todas. ¿M? Eh, y bueno, y eso es lo que por eso a nosotros nos resulta tan complejo, por eso les digo, desde la perspectiva del profesional que está formado en esto, entender por qué algunas cosas no ocurren. Yo por ahí he estado revisando unos ensayos que me tocó porque en la otra universidad los profesores de ética
Esta es una obligación que debe cumplir cualquier profesor de la escuela, porque la ética debe provenir de cualquier profesor. Da lo mismo si es de civil, desde penal. La ética precisamente es una estructura normativa de lo correcto o incorrecto en el mundo de las leyes y por tanto debe provenir de cualquier profesor. Así que se me ocurrió de evaluación hacer un ensayo, una locura, ¿no? 70 ensayos a 5 hojas cada una, con una ortografía horrible, con una redacción malísima, alumnos de cuarto año. Mm. Esta vez estamos hablando de otros. Esta vez estamos hablando de otros. ¿Eh? Eh, y bueno, pero independiente de eso, porque el punto no iba por ahí. El punto es que muchos están haciendo estudios, obviamente, ensayos, desde el punto de vista de la corrección ética, de lo que fueron las decisiones, de lo que fue el comportamiento de la población, de lo que ha sido algunos detalles específicos, como por ejemplo la especulación en el precio de los bienes, la decisión de generar un protocolo para ver el tema de la última cama, como se llama. Y uno va observando cómo los alumnos van visionando el derecho a la luz de la ética. En algunos casos se pierde completamente, en el sentido de que no tienen claro cuál es el comportamiento ético, y eso significa que, claro, que estamos jóvenes, ¿no? Ustedes mismos, el comportamiento ético desde el punto de vista legal, yo estoy hablando de los abogados, del mundo profesional, porque la ética, obviamente, la corrección de las acciones, cada ámbito tiene su propia normativa. Hay una ética de la cual descienden, digamos, todos los parámetros en los cuales el individuo debe decidir y vamos aplicando. Y aquí estamos aplicando la del derecho. Entonces uno ve que en la opinión, porque yo a muchos les dije, hay opinión, no hay fundamento, no hay argumento. Es lo que yo creo, pienso o siento. Y eso no sirve. No sirve. No sirve cuando uno quiere enfrentar un argumento. ¿Ah? Es que yo digo que es blanco y el otro dice que es negro. No, no es así, no es así. ¿Me entienden? Porque estamos hablando de sostener argumentos con fundamentos. Entonces eso es lo que uno va observando socialmente que existe muchas visiones, de todo, de todo. Lo reflejan estos ensayos que hay de todo, desde economía, salud, religión, aborto, feminismo, eh, pobreza, eh, impuesto a los más ricos, hay de todo, opiniones que van por todos lados, pero todas son opiniones. Entonces la mayoría de los ensayos son rechazados porque precisamente nadie argumenta. O sea, lo que yo pienso, estoy medio gringo, lo que yo piense o sienta no es suficiente para enfrentar el mundo, no es suficiente, ¿no? Porque yo debo convencer. ¿Y cómo convenzo? Con argumentos. No es que esto debiera, pero el deber ser de quién. Entonces me preocupa, por eso le digo como profesionales dedicados al mundo del derecho, porque la deformación profesional aquí influye mucho. Y por eso a veces somos tan severos en el juicio, eh, porque entendemos que para dar una explicación no basta con que yo sienta que esto es malo. Por eso se escribe, por eso se escribe, porque la gente construye argumentos. El Publimetro, ahí uno podrá opinar en unos extractos así en que el diario dice, esto fue muy malo y eso es todo. No, con el respeto al Publimetro, ¿eh? Después no me va a salir una demanda aquí del Publimetro. Me refiero a que ahí está simplemente un titular condensado. No hay argumentación. Entonces, eh, es algo que debemos tener presente. ¿Mm? Si queremos hablar de un tema, opinar, sostengámoslo con argumentos. Es nuestra profesión, es lo nuestro.
¿no? Yo a veces les digo a mí, algunos alumnos antiguos me mandan sus demandas, profe, que ya están trabajando, me dicen, revisen. Y yo le digo, usted está llorando aquí solamente, pero no está exponiendo ningún argumento. Y con eso no es suficiente. Al cual no lo convence con las lágrimas. Ojalá fuese así. Ojalá. Pero no es así. Nosotros convencemos al argumento y por eso, frente al hecho, argumentamos. ¿Con qué? Con pruebas, ¿ah? Con artículos, con doctrina, con jurisprudencia y vamos apoyando nuestra estrategia judicial. Bien, esperando que estén muy bien, que la salud siga bien, que es lo importante, ¿no? Tengo tendencia a mirar hacia mí mismo, y al mirar hacia mí mismo no miro el frente. Así que bueno, vamos a tratar de seguir las reglas de las clases por televisión. Y vamos a ver hoy día, porque ya la semana anterior estuvimos analizando el caso de una inscripción y ustedes hicieron unos talleres, los recibí, que obviamente eh, lo valioso es que lo hayan hecho, punto. Porque hasta el conservador le rechaza las inscripciones, así que si alguna quedó mala o bien, eso se supone que ya le corresponde a el abogado o la abogada que revisa la inscripción decir, bueno, aquí hay un error, esto debe ser corregido, debe ser rectificado, o puede ser impugnado judicialmente, ¿sí? Así que los errores forman parte de. Lo ideal, eso sí, es que siempre haya una correlación entre todo lo que se está colocando, ¿ah? Que la fecha se corresponda con la adquisición, que la adquisición tenga una fecha, por supuesto, anterior a la posterior transferencia, ¿ah? Que ¿cómo se llama? Gravámenes que puedan afectar al inmueble tengan que haberse producido durante la vigencia de la inscripción y dentro de la vigencia su mismo alzamiento, o inclusive más, alzamientos que se pueden producir con años. Por ahí la sentencia que tengo para el taller, hay una, no me recuerdo cuál, que se pide un alzamiento de un embargo que tiene 70 años y el conservador lo rechazó. Entonces uno dice, pero ¿por qué rechaza un alzamiento de embargo después de 70 años? Porque lógicamente tendría que ser el juez, porque el embargo entra por una resolución judicial al conservador y grava el inmueble. Pero también el juez muy sabiamente razona, ¿qué juicio va a estar vigente después de 70 años para que usted, conservador, le exija a la parte que deba conseguir la resolución judicial de ese proceso? Ahora, el conservador tiene una estructura y eso, lo que conversábamos al comienzo de la clase, eso es lo que complica al mundo del derecho. Es que si a mí no me dice el juez de 1857 que yo debo alzar este embargo, yo no lo alzo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo introducimos criterio? ¿Cierto? Que nosotros utilizamos esa expresión siempre para un poquito eh, denostar a alguien, ¿cierto? El carabinero no tuvo criterio para cursarme esta infracción cuando yo estaba pasando el semáforo en rojo. No tuvo criterio para pensar que yo podía estar pasando el semáforo en rojo. No sé qué criterio es ese. ¿Ah? Ya, en fin. Lo hago para puro provocarlo. Bien, bien, bien. Pero el punto es ese, obviamente. El conservador le rechazó la inscripción, pero por estructura formativa, porque él entiende que las cosas en derecho se hacen de una manera y de esa misma forma deben ser deshechas. Pero claramente en esto, eh, yo desde fuera digo, debiera ser un poco criterioso, pero obviamente que lo entiendo. O sea, a mí mismo me formaron así, y yo también tendría ese pensamiento. Pero a lo mejor, ¿qué criterio podría aplicar para resolver? ¿El de la seguridad de la inscripción? ¿El de la publicidad? No hay un principio que entre nosotros ocupe el tiempo para extinguir si no es por prescripción. Y la prescripción la tiene que declarar un juez.
Entonces, esa forma en la que somos instruidos y que yo la acepto y la prefiero a que cada mundo decida, lo que estoy diciendo al comienzo de la clase, que cada mundo decida, cada persona decida, perdón, cómo debe operar la norma. Yo, en lo personal, estando de acuerdo absolutamente con que tiene que haber alguna regulación para el postnatal de las personas que están complicadas hoy día de no poder regresar y no tener con quién dejar a sus hijos, en ningún caso me lleva a pensar que una norma constitucional debe transgredirse, menos por un miembro del Senado. Eso no puede ser. Porque ustedes saben cómo funcionamos nosotros los chilenos. Y ustedes lo saben como alumnos. Si yo le doy un beneficio a uno, inmediatamente después viene otro alumno y me dice, ¿pero por qué a él sí le dio? Pasaría lo mismo. Bueno, pero ¿por qué si lo hicimos con el fuero no lo hacemos con esta otra institución? ¿Pero por qué si no lo hicimos con la ley anterior no lo hacemos con esta ley ahora? Porque el precedente, de hecho, no el precedente jurídico, el precedente de hecho funciona desde la niñez. ¿Y por qué a mi hermano sí le dan permiso? ¿Cierto? Todos pasamos por eso. ¿Ah? Bueno, los que tuvimos hermanos, los que no tuvimos hermanos, los que no han tenido hermanos, habrán pasado por otra experiencia similar. ¿No? El argumento que sirve para uno, y ahí nace a lo mejor el pequeño abogado o la pequeña abogada. El argumento que sirvió para mi hermano también tiene que servir para mí. ¿Ah? Si a él le dan permiso para salir hasta más tarde, bueno, yo también quiero permiso hasta más tarde. Y aquí entonces pasa lo mismo, que si yo digo, es que el conservador está alzando los embargos con la sola presentación de la solicitud, entonces yo voy y pido alzamiento directamente del embargo y me salto todos los tribunales de justicia. ¿Ven? Entonces, el tema es, el conservador a lo mejor le dijo, ¿sabe qué? Pídalo derechamente al tribunal y así hacemos más simple la cosa. Me pasó a mí, el conservador me dice, mire, ¿sabe qué? Yo se la voy a rechazar y ustedes después lo impugnen que el tribunal me obligue a inscribir. ¿Por qué? Porque la persona busca, como funcionario, busca la confianza de que lo que está haciendo fue ordenado por un tribunal. Ahora, si el tribunal analiza los antecedentes y los antecedentes dan para eso, está bien, está bien. Eso así tiene que ser. Bueno, ahí lo van a ver entonces cuando vean esta sentencia. Ahora, aquí, dicho esto, el problema lo estamos ya conversando, el problema de la unidad de hoy día, es ¿qué pasa si frente a esta inscripción conservatoria el conservador me rechaza? ¿Mm? Que es ahí entra, ¿no? Fuertemente la función nuestra, ¿eh? La función del profesional de las leyes. Porque eh, las inscripciones las pueden presentar voluntariamente cualquier ciudadano de a pie, como dicen las personas. ¿No? No hay una exigencia de que deba presentarse en el conservador una persona que tiene que ser abogada o abogado, no, en ningún caso, ¿cierto? Eh, Sin embargo, si la persona se presentó y presenta su título para ser inscrito y acto seguido, 1 o 2 días o al día siguiente o en la misma tarde ese día, dependiendo de que observadores que son muy rápidos, ¿eh? Dice rechazada. ¿Y por qué rechazada? Bueno, porque esta inscripción es de algún modo eh, ilegal, falta de forma, falta un requisito, hay algo en la inscripción que hace que deba rechazarse. Ahora, nosotros ya lo hemos visto en clases anteriores. El rechazo para el conservador está en los artículos 12 y 13. Que aquí, como les digo, hay una perspectiva muy distinta de lo que opinan los funcionarios del conservador de aquellos que somos los que requerimos las inscripciones. ¿No? Porque cuando uno lee los artículos 12 y 13, mi conclusión personal es que la regla es la inscripción y la excepción el rechazo. En cambio, por ahí leyendo algunos artículos doctrinarios respecto de las facultades jurisdiccionales, fíjese, facultades jurisdiccionales que pueda tener el conservador, pareciera ser que la dinámica es que sí pueden rechazar por regla general. Entonces, ahí bueno, es un tema de visión. Yo tomo, al menos mi opinión se basa en lo que dicen
las expresiones que utiliza, en este caso, el ente administrativo que genera el reglamento. Recuerden que el reglamento es una manifestación de la potestad reglamentaria del presidente. Esto no es algo que venga del Congreso, ¿cierto? No es de la facultad o de la potestad legislativa, sino que de la potestad ejecutiva. ¿Y qué dice el artículo 12? El conservador inscribirá en el respectivo registro. Cuando nosotros, y por eso es tan importante que el alumno de Derecho entienda que para nosotros la construcción de la norma y sus palabras es vital, vital. El conservador inscribirá. ¿Qué lenguaje es ese? Es un lenguaje imperativo, es un lenguaje de norma. No es facultativo, no le dice al conservador podrá inscribir, no, inscribirá. Por lo tanto, es una obligación que se le impone al conservador inscribir. Y acto seguido, dice el artículo 13, el conservador no podrá rehusar ni retardar las inscripciones. Por lo tanto, ese es el principio. El principio es la obligatoriedad de inscribir por parte del conservador, porque por parte del usuario no hay eso, ya lo hemos discutido, que efectivamente el principio es la voluntariedad. Entonces, aquí claramente el conservador debe inscribir, pero cuando uno analiza, por ejemplo, aquí tengo un texto que se refiere precisamente a esto, los límites de la jurisdicción del conservador, está escrito por don Mario Villalobos, que está efectivamente vinculado al mundo conservatorio, bueno, al tiempo en que se hizo. Entonces, fíjense cómo él se expresa, dice, de inmediato surge como necesario objetar en forma absoluta la posición que suele observarse en algunos hombres del foro. Oh, qué machista esto, ¿eh? Debería ser algunos hombres y mujeres del foro. Incluso en algunos fallos de antigua data, ¿no? En orden a sostener que no le corresponde al conservador entrar a pronunciarse sobre la validez o legalidad del título que se le presenta para inscribir, función que, sostienen, la ley no les ha conferido y que corresponde a otras autoridades. Semejante posición contraviene el texto clarísimo del artículo 13 del reglamento, ya que la disposición dice en forma imperativa, ¿ven?, que el conservador deberá negarse. Pero porque este muchacho que trabaja, digamos, o sea, o que este abogado que está vinculado al área de los conservadores, no sé si en la actualidad, pero al menos al tiempo del artículo, toma la regla desde el 13, cuando dice deberá no obstante. Pero no obstante indica que la regla viene en positivo. El conservador no podrá rehusar ni retardar. Esa es la regla. Excepcionalmente, por eso dice no obstante, de manera que hay un problema de lenguaje. Deberá no obstante negarse. O sea, a pesar de que hay una regla, ¿puede usted, conservador, negarse cuándo? Esa es la interpretación. Pero él toma solo las palabras deberá negarse. Bueno, y con eso defiende el punto de la regla general en cuanto al punto de la invalidación. Ahora, ¿cuándo el conservador puede efectivamente proceder a una negativa de inscripción? Porque visto que debe inscribir, excepcionalmente podrá negarse. ¿Y cuándo se puede negar? De acuerdo al artículo 13, bueno, ya lo hemos conversado en clases anteriores, algunas cosas simples como si la inscripción es en algún sentido legalmente inadmisible, como por ejemplo, si no es auténtica, si no está en papel competente, si no es copia auténtica, si no se ha dado aviso al público. Pero se llega a la parte final, cuando dice, si es visible en el título algún vicio o defecto que lo anule absolutamente, que es la parte que es medular para nosotros. Si es visible en el título algún vicio o defecto que lo anula absolutamente. ¿Por qué? Y lo conversamos. Porque el elemento de comparación para que el conservador se niegue o que tenga esta facultad de negarse es la nulidad absoluta del 1683, cuando el juez de oficio podrá declarar si aparece de manifiesto en el acto o contrato.
Entonces, el que aparezca de manifiesto en el acto contrato, aquí sería si es visible en el título. Pero la norma es bien concreta en ese sentido, y lo es allá y lo es acá. Tiene que ser visible. Por lo tanto, esto debe o implica que a la sola lectura, dice Peñailillo, que lo circunscribe a los actos inscritos incluso, a la sola lectura debe desprenderse que hay un vicio de nulidad absoluta, que tampoco es una facultad jurisdiccional, es solo de rechazo. Se niega a cumplir la función. No es una facultad jurisdiccional, eso es un error. Cualquier procesalista lo sabría. ¿Ah? Porque el título dice los límites de la jurisdicción del conservador. Ahora, si está planteado en términos de decir ámbito de competencia y de funciones, estaríamos tomando la jurisdicción en un sentido muy amplio, ¿cierto? Y ahí sí se podría entender, porque debería decir los límites a la función del conservador, los límites a la función conservatoria. ¿Y cuál es la función conservatoria? Inscribir o rechazar. Eso es una función. Y en esa función, que es una función que le da el reglamento, él puede negarse a cumplirla cuando en el título es visible algún vicio o defecto que lo anule absolutamente. ¿Y por qué no podría ser jurisdiccional? Porque el que en definitiva resuelve es el juez, que sí tiene facultad jurisdiccional. Así que vamos a entender de buena fe que el artículo se refiere a los límites de la función del conservador y no a una eventual función jurisdiccional, ese poder de ver que solo corresponde a los tribunales que determine la ley. Así lo dice la Constitución, por lo demás, nada nuevo estoy diciendo. Nunca había estado tan procesalista como hoy día. Pero en fin, ya. En este punto, es donde uno visualiza por experiencia, no es que haya una investigación, yo al menos no he leído alguna, a lo mejor ya deben existir, en las que se aprecia solo, digamos, por sensibilidad. Por eso aquí, cuando ustedes me digan, profesor, pero lo que usted sienta no importa, pues es cierto. Aquí es cierto, porque es solo lo que yo siento. No he hecho una investigación como para argumentar si el conservador ahora está rechazando más, sino que es una simple percepción de que ahora hay más rechazos. Eh, ¿Por qué? Porque siento que el conservador ha ampliado esta facultad de negarse a inscribir. Hay hechos también que a lo mejor ahí ya podría venir un primer argumento y dejar de este sentimiento o percepción, transformarlo en argumento. Que hay y han existido demandas en contra de los conservadores por inscripciones mal practicadas que han perjudicado a terceros. Entonces, claro, ahora, de hecho, a mí esto me lo han dicho en términos de conversación directa, cuando uno va a alegar en persona la objeción. Cuando el conservador me dice, mira, no, nosotros no podemos hacer esta inscripción porque el conservador, me pasó en San Miguel, por ejemplo, cuando me dijo uno de los abogados que atiende, lo que pasa es que han habido demandas en contra del conservador por haber hecho estas transferencias. Entonces, el conservador, si el tribunal determina que tiene que pagar una indemnización, obviamente que cualquiera de nosotros no está dispuesto tan fácilmente, ¿no es cierto? Uno se defiende. Y claramente ahí hay un punto que en esto del rechazo que pareciera ser ahora más común, pues está también el que las personas que se ven afectadas por una inscripción mal practicada hoy día recurren al tribunal en demanda del conservador, siendo el sujeto pasivo de la acción el conservador demandado. Entonces, claro, eso produce un efecto hacia el interior del conservador, y si sabe qué, usted me va a rechazar esto. Y les cuento, porque el caso del rechazo mío, ya lo hemos conversado en clase, es de la cesión de derechos hereditarios, que cuando efectivamente implican la cesión, y esto recae sobre derechos de un inmueble, el conservador, por al menos de San Miguel, me exigía la renuncia de todos los, la cesión de todos los que aparecen en la inscripción conservatoria. Entonces yo decía, pero ¿quién dice
que para hacer cesión de derechos hereditarios tengan que concurrir de consumo todos los herederos. El 688 señala que para disponer de los inmuebles hereditarios deberá ser de consumo. Pero yo estoy haciendo disposición de derechos hereditarios, dentro de los cuales está comprendido un inmueble, claro, eso es cierto, ¿no? Pero a lo mejor ahí es donde está el problema, porque ceden dos, quedan tres que no han cedido sus derechos, y entonces ahí seguramente en alguna oportunidad se presentaron algunos problemas. La mayoría de los problemas, les aseguro, siempre pasa porque alguien quiere pasarse de listo, ¿no? Quiere ampliar una inscripción o quiere que a través de una simple inscripción transformarse en poseedor total. Ese es un tema, y eso es un tema que se puede haber dado, ¿ah? Sobre todo, por ejemplo, la famosa prescripción entre comuneros, que podría perfectamente tener como pie una inscripción conservatoria de ese estilo. ¿Mm? Bien, ahí estamos entonces en la dinámica del conservador. Ahora vamos a la pregunta. Aquí debería aparecer un título, pero no va a aparecer. Así que ustedes lo suponen. Ahí arriba en la pizarra, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer frente a la negativa del conservador? El código. Veamos lo que dice el 18 del artículo del reglamento. 18, perdón, artículo 18 del reglamento. Estoy un poquito ahí. Yo creo que es el frío. Voy a encender una estufa. La había encendido, pero no estaba enchufada. He ahí la razón del frío, por eso estaba medio congelado. Ahí sí, ya. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 18? Dice, la parte perjudicada con la negativa del conservador ocurrirá al juez de primera instancia del departamento, quien, en vista de esta solicitud y de los motivos expuestos por el conservador, resolverá por escrito y sin más trámite lo que corresponda. Si manda, artículo 19, si manda el juez a hacer la inscripción, el conservador hará mención en ella del decreto en que la hubiere ordenado. Y artículo 20, el decreto en que se niegue lugar a la inscripción es apelable en la forma ordinaria. Bueno, siempre existe el derecho a impugnar, ¿cierto? Y aquí lo que se impugna es la negativa del conservador. Vamos a un procedimiento voluntario, y en ese procedimiento voluntario, porque fíjense que el artículo 18 dice que en vista de la solicitud y de los motivos expuestos por el conservador, no es que el conservador se transforme en un demandado y deba contestar, no, sino que al conservador se le oficia, se le pide informe y éste expresa sus motivos por los cuales ha rechazado la inscripción. Y rechazada que sea la inscripción, bueno, surge el derecho de, en este caso, el perjudicado, para intentar que se resuelva eso, pero ya en la vía jurisdiccional. ¿Ya? Eh, generalmente, esta impugnación va a partir con la exposición de los hechos. La exposición de los hechos, que es que habiendo celebrado un acto jurídico que fue presentado al conservador, pues el conservador lo ha rechazado, y lo ha rechazado argumentando tal o cual cosa, ¿cierto? Y ahí es cuando la parte defiende la inscripción, señalando que la inscripción procede por A, B o C. Si le va bien, el juez ordenará hacer la inscripción. Si le va mal, el juez entonces tendrá la posibilidad, el requiriente, de apelar. ¿Bien? Siguiendo las reglas, como dice acá, en la forma ordinaria. ¿Bien? Bueno. Eh,
estoy pensando que de acuerdo con la regla, no la regla, sino que de acuerdo con eh, la habitualidad en la negativa al conservador, se suele estimar que la mayor cantidad de, digamos, de rechazos del conservador, porque tampoco lo sé en términos de investigación, no sé cuántas causas voluntarias ingresarán por este concepto al tribunal, es por el artículo 13, pero en su parte final. ¿Mm? Y esa parte final es precisamente la que es la más discutida. Si es o no visible en el título, entonces está vicio que lo anule absolutamente. Bien, bueno, ¿qué otra cosa es necesario decir respecto a este punto? Porque lo otro ya lo vamos a ver en el taller. Mm. Según, digamos, según lo que expresa este narrador aquí del texto, dice, de todos modos, conviene recordar que la negativa al conservador es siempre revisable por la justicia vía el recurso de reclamación del artículo 18, que es el que acabamos de leer, por lo que la apelación y la queja puede llegar, y de hecho ha llegado hasta ser conocida por la excelentísima Corte Suprema. ¿Ya? O sea, de acuerdo a la experiencia expuesta aquí, pueden efectivamente. Ahora, veamos algunos casillos que menciona él y que podrían ser, en el fondo, motivo de una eventual visibilidad en el título. No sé si lo dije bien, pero a eso se refiere con el argumento de si es visible o no en el título. Se menciona, por ejemplo, una compraventa en que se omite señalar el precio de la cosa o se hace de manera legalmente inadecuada. Obvio, si en la sola lectura no me encuentro con precio, es un defecto visible en el título. Pero podría ser pensando en que supongamos que el título dice el precio de la compraventa es la suma de 2.000 unidades de fomento. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿tiene precio? ¿Mm? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tiene o no precio eso? ¿Mm? Mire, justo tengo una torre inclinada, un inmueble. ¿Estará inscrita la torre de Pisa? Bueno, aquí la lógica es irse al contrato de compraventa. ¿Y qué dice el contrato de compraventa en el 1793? ¿Ah? El precio, ¿qué es lo que es el precio? El dinero que el comprador da por la cosa vendida. ¿Y la UEF es dinero? Alguien podría decir, sí, pero tiene que pactarse en dinero, pero está pactado en UEF. Entonces, si yo digo que el precio son 2.000 UF pagaderas a la fecha de esta escritura por el valor que tenga la unidad de fomento al día de suscripción, bueno, a lo mejor sí ya tengo un precio, porque teniendo la fecha del instrumento, tengo efectivamente el pago y tengo que esa unidad de fomento que es conocida, es un hecho público y notorio, se sabe el día. Pero en la primera parte del ejemplo yo no lo dije así. Dije, el precio de esta compraventa es la cantidad de 2.000 UF, porque ahí no sé a qué fecha es esa UF. No sé si es el tiempo de la suscripción, no sé si es el tiempo que está marcada en el instrumento, en el contrato, qué sé yo. Entonces alguien podría decir, no, aquí el precio no está claro. Pero sí dice, por su valor en pesos al día de la fecha de esta escritura. Bueno, entonces está bien. A lo mejor no, a lo mejor usted un día de mañana llega a ser conservador y te dice, no, han rechazado. Bueno, son cosas que se pueden pelear. Eh, Esta me pasó a mí en alguna oportunidad. ¿Ah? Él menciona el ejemplo del famoso decreto de ley 3516, ¿ah? Que es un decreto que busca evitar que los predios agrícolas se subdividan en superficies inferiores a media hectárea. Y de hecho hay que hacer mención, qué sé yo, y todo. Aquí claramente, porque si efectivamente yo
como conservador estoy revisando el título y de la sola lectura desprendo que se trata de un predio agrícola y veo, según la cabida que se va eh, enunciando ahí, que está dispuesta, que esta cabida es inferior a precisamente la media hectárea, obviamente que voy a rechazar, voy a decir, mira, aquí están vendiendo un paño que tiene 2.000 metros cuadrados y la media hectárea son 5.000. Entonces, claramente aquí se infringió el decreto ley 3.516. Entonces, es visible, ¿sí? Es aceptable. ¿Ah? Ahí tienen, por ejemplo, un tema. A ver, ¿qué otro caso mencioné? Bueno, fue los únicos dos que mencionó. No hay más. ¿Eh? Podría ser una situación también, por ejemplo, algo evidente, como, a ver, algún error, algún error. El dolo es difícil porque el dolo es intencionalidad, pero puede haber un error en la conformación de la escritura, puede haber un error en los estados civiles de las personas. ah, eh, pero a mí me causan un poquito ya de, a lo mejor de dificultad, porque eso ya tampoco no es tan visible en el título y esa falta de visibilidad en el título eh, inmediatamente hace cesar la facultad que tiene el conservador. ¿Mm? Así que bueno, al menos los casos que me han tocado a mí hemos ido por impugnación porque uno siente que el error no era visible en el título, como me pasó con estos casos de renuncia a los gananciales, ¿m? O como en esta otra que les decía yo, que era una sesión de derecho hereditario en que no concurrían todos los herederos cediendo. Eh, en el caso también, que hay otra que tengo allí, de haber inscrito una liquidación de sociedad conyugal que el conservador estima que la forma en que está estructurado el documento no parece ser una forma de liquidación. Y ahí yo lo impugné diciendo si acaso había una forma precisa de liquidar, ¿no? Porque los cónyuges lo hicieron en un consulado fuera de Chile y lo hicieron de voz de lo que las personas simplemente relataron al cónsul. Entonces el cónsul o la funcionaria o funcionario del cónsul hizo una reacción absolutamente informal, pero lo hizo ante el cónsul, individualizando el bien, haciendo la adjudicación. No veo por qué esa liquidación y adjudicación tenía que tener, incluso lo coloco en la impugnación, reglas sacramentales. No lo tenía, no existen reglas sacramentales. Y de hecho se hizo por instrumento público, aun cuando la liquidación, solo la liquidación, no digo la partición, pero una liquidación eh, se puede hacer por instrumento privado. Porque si uno no está, ahora, si uno tiene involucrado bienes inmuebles, olvídense, ¿cierto? Inmediatamente tiene que ser por instrumento público. Pero si no hay bienes eh, inmuebles, nada obliga a que se haga por instrumento privado. Pero en este caso ni siquiera fue así, porque se otorgó por instrumento público, porque se otorgó ante el cónsul y al llegar a Chile incluso fue protocolizado, o sea, en el fondo adquirió eh, fecha cierta, la calidad de auténtico. Bueno, ahí estamos, la resolución ya salió, pero no la he podido ver porque me exigen que tenga que comparecer para notificarme y no sé si les he contado que estamos en cuarentena y no puedo salir. ¡Ah! Bien, bien, bien. Bueno, un poco de humor jurídico, que siempre es muy fome. Ya pues, quedemos hasta allí, porque el video se extiende mucho y la idea es que después hagamos un video taller, ¿ya? Que se me está acabando el tiempo y no sé si alcance a hacerlo, pero lo intentaremos. Bien, ya. Nos vemos entonces, que esté muy bien. Hasta el próximo sábado, que creo que es la última clase. ¿Ah? Eh, Aunque prácticamente no nos queda ya ningún tema que tratar. Así que voy a revisar, a lo mejor si hacemos algún análisis final de jurisprudencia, si no, cerramos, lo dejamos cerrado hoy día. Si no, les avisaré de la clase final. Nos vemos. Chao, chao.